Capítulo 4. Regímenes políticos, herramientas para bajar el grado de abstracción. Introducción. La palabra régimen es polisémica, es decir, tiene muchos significados. En líneas generales es entendido como un conjunto de reglamentaciones que determinan el funcionamiento de un proceso o sistema, pero también está cargada de un sentido peyorativo, utilizada para definir dictaduras, autoritarismos o totalitarismos. En este capítulo analizaremos la definición genérica del concepto de régimen político, que en la ciencia política hace referencia al conjunto de reglamentaciones que determinan cómo se accede y cómo se ejerce el poder. Poder también es un concepto polisémico y distintos autores lo piensan de manera diferente. Aquí tomaremos la concepción weberiana, que lo asimila a la idea de dominación, es decir, la obediencia voluntaria de una sociedad a sus líderes. Véase el capítulo 2 de P. Gómez Talavera. El régimen político es el conjunto de reglamentaciones que determinan cómo se accede y cómo se ejerce el poder. ¿Cuáles son los tipos de régimen político? Un tipo es una categoría que se utiliza para definir idealmente, no empíricamente, un conjunto de características que constituyen algo distintivo. Las tipologías que se elaboran de los regímenes políticos suelen utilizar dos categorías mutuamente excluyentes como extremos de un continuo: democracia y autoritarismo. La definición que se tome de democracia, claro está, modificará la de autoritarismo y viceversa, pues la construcción de estos tipos se hace sobre la base de indicadores variables que asumen un valor o una característica específica. Entre ambos tipos existen variantes que se definen por la ausencia de algunas de las características de los tipos extremos. La democracia es uno de los tipos ideales del régimen político, que se sitúa en un extremo del espectro. Un régimen político es democrático cuando el exceso y el ejercicio del poder son limitados. Ello quiere decir que dicho acceso se hace a través de un sistema electoral en el que se llevan adelante elecciones libres y justas, a través de los cuales se elige a los representantes tanto legislativos como ejecutivos, diputados, senadores, presidentes, gobernadores, intendentes, etc. Además, los elegidos deben ejercer el régimen también de manera democrática, lo que significa que debe existir un Estado de derecho, con división de poderes y pesos y contrapesos entre ellos para impedir la concentración de un solo actor. Por otra parte, los ciudadanos tienen derechos civiles y políticos y gozan de libertades de expresión, reunión y asociación. Asimismo, el poder de los representantes no debe estar limitado de manera ilegítima por actores externos al gobierno, tales como las Fuerzas Armadas, un partido político, la Iglesia, etc. El autoritarismo, en cambio, está definido por las características exactamente opuestas a la democracia, es decir, el acceso y el ejercicio del poder no están limitados por un sistema electoral y un Estado de Derecho. Quien gobierna no es representante de los ciudadanos, sino que asume ese rol por medios no democráticos. Algunos ejemplos de esto último pueden ser un golpe de Estado, el nombramiento por parte de un partido sin pasar por las reglas del acceso electoral, o en una monarquía por ser parte de la línea de sucesión. En el autoritarismo tampoco existen límites al ejercicio del poder, es decir, no existe una división de poderes y los ciudadanos no tienen derechos civiles y políticas garantizadas. Como se puede apreciar a simple vista, pocos regímenes en el mundo cumplen con exactamente todos los rasgos de uno u otro tipo. Los tipos teóricos, como los que trabajamos en este texto, son aproximaciones para tratar de entender las realidades que, en general, siempre son más complejas y difíciles de encerrar en definiciones absolutas. Véase el texto sobre la poliarquía de Margarita Battle en capítulo 5. En un régimen democrático, por ejemplo, a veces las elecciones no son del todo limpias. Pueden ser parcialmente libres, el sufragio puede no ser universal o pueden existir partidos políticos proscriptos. También puede suceder que los poderes no son totalmente independientes. Por ejemplo, que el poder judicial sea adicto al gobierno o que las libertades civiles y políticas sean vulneradas por la censura o limitaciones a la reunión de ciudadanos opositores al gobierno, entre otras. Por su parte, existen autoritarismos que también tienen elecciones, y hasta son competitivas, pero el ejercicio del poder luego no es democrático y son gobiernos despóticos.
Entonces, si existen tantas excepciones, ¿dónde se dibuja la línea entre lo que es democracia y lo que es autoritarismo? Dependiendo de la definición que se tome del concepto ideal, sea democracia o autoritarismo, dependerá dicha delimitación que se hará sobre la base de subtipos, que se encuentran más abajo en la escala de abstracción. Esto quiere decir que, a partir de los grandes conceptos generales, deben construirse otros, más específicos y explicativos, a los que la ciencia política ha llamado en los últimos años regímenes políticos con adjetivos. Entonces, ¿qué significa regímenes políticos con adjetivos? Regímenes políticos con adjetivos. Entre los subtipos de régimen político se encuentran diversos conceptos: la poliarquía, la democracia delegativa o la dictadura. Estos tres conceptos hacen referencia a subtipos específicos de lo que puede ser una democracia. Los primeros dos, y un subtipo de autoritarismo, la dictadura. Un régimen político puede tener elecciones libres y libertades políticas garantizadas, pero algunos de los indicadores que nos permitan decir eso son completamente convincentes. En el estado, en el caso de la democracia delegativa, casi todos los indicadores coinciden con los valores propios del tipo ideal de democracia, pero al menos uno de ellos no concuerda: la separación de poderes. En el caso de las dictaduras, hasta en algunos casos pueden involucrar elecciones, pero en tanto estas no son libres y no existen limitaciones al poder de quien gobierna, constituyen un subtipo más cercano al autoritarismo. Existen muchos otros ejemplos de subtipos de democracia y autoritarismo entre ambas definiciones ideales: democracia iliberal, tutelada, hegemónica, autoritarismo competitivo, plebiscitario o limitado. Debido a que muchos de estos ejemplos se aplican en casos específicos, no constituyen tipos ideales, sino subtipos de alguno de los dos polos del continuo del régimen político. Regímenes híbridos: ni democracia ni autoritarismo. Frente a esta proliferación de subtipos nombrados de acuerdo al caso que se estudia, existe una proposición para pensar un tercer tipo ideal de régimen político, que se encuentra en medio de los dos extremos entre la democracia y el autoritarismo: el régimen híbrido. Un régimen híbrido es aquel que combina elementos de los regímenes democráticos y no democráticos. Un régimen híbrido se caracteriza por tener indicadores con valores tanto democráticos como autoritarios. Un ejemplo puede ser un régimen en el que haya elecciones libres, pero exista una cancha inclinada en favor del partido de gobierno, es decir, que los recursos del Estado se usen a favor de la fuerza gobernante. Como otro ejemplo de estos indicadores puede mencionarse uno en el que la libertad de expresión esté asegurada, pero no la de la asociación. Otro caso puede ser un régimen en el que haya división de poderes, pero el Ejecutivo tenga una cantidad de poder desmesurado con respecto a los otros. En la historia de la Argentina pueden señalarse como regímenes híbridos, por distintas causas y distintas formas, los gobiernos de Agustín Pedro Justo, Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi, Arturo Humberto Ilia e Isabel Perón. ¿Cómo se transforma un régimen político en otro? Se denomina transición al proceso mediante el cual un régimen político cambia a otro. Para que exista una transición, debe haber cambios profundos en los valores de un indicador, por ejemplo, la libertad de expresión o libertad de reunión. Se denomina transición el periodo de tiempo que transcurre entre un régimen y otro. Si un régimen democrático se limitan los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, se coarta la libertad de expresión o de asociación, el régimen pasa a ser híbrido, es decir, posee características de los regímenes democráticos y otras de los no democráticos. Y esto se define totalmente por ninguno de los dos tipos. Si la tendencia autoritaria persiste y se restringen aún más las libertades y garantías, como la posibilidad de formalizar una posición política, puede llegar a ser autoritario, es decir, claramente no democrático. A la inversa, si un régimen autoritario comienza un proceso de democratización, que puede incluir la organización de elecciones libres, pasa a ser híbrido, y si deja de limitar las libertades civiles y la división de poderes, puede pasar a ser democrático. Entonces, los regímenes son fluidos y pueden cambiar en la medida en que quienes ejercen el poder modifican sus propias políticas. Por supuesto, también pueden mantenerse en el mismo modo en que se iniciaron y nunca cambiar de tipo. El gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, llevó adelante desde el primer día al último políticas relacionadas con un régimen democrático, mientras que el gobierno general
Jorge Rafael Videla nunca abandonó su carácter dictatorial y no democrático. Es muy importante no confundir cambio de gobierno con cambio de régimen. Un gobierno puede mantenerse en el poder y cambiar el régimen, o un régimen puede mantenerse aunque cambie el gobierno. Por ejemplo, las asociaciones entre Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, Reinaldo Vignone, durante el proceso de reorganización nacional. No es lo mismo un cambio de régimen que un cambio de gobierno. La Argentina ha atravesado todo tipo de transiciones, desde el régimen autoritario de la República posible que ejercía el Partido Autonomista Nacional al democrático de Hipólito Yrigoyen. Otra transición para mencionar es la que se inicia con el gobierno de Arturo Frondizi, de 1958 a 1962, que puede designarse como régimen híbrido hacia uno de carácter autoritario a partir de 1962, y la asunción de José María Guido. El régimen volvería a ser híbrido con la elección de Arturo Illia, de 1963 a 1966, y con su derrocamiento. La Revolución Argentina marcó un nuevo cambio hacia el autoritarismo de 1966 a 1973.